Buenas tardes. Una mala decisión. Nuestro tema de hoy. La vida cristiana se edifica para bien o para mal, escuche bien, en las decisiones que tomamos cada día. Según las decisiones que usted y yo vayamos tomando cada día, vamos a estar fincando en la bendición de Dios o en la desgracia. Dios nos dotó de la capacidad para tomar decisiones libremente, nos hizo seres libres con esa capacidad para tomar decisiones, hacer lo que decidamos hacer. Sin embargo, escuchen, Dios desea que cada uno de nosotros tomemos buenas decisiones, decisiones que sean conforme a su voluntad, que vayan de acuerdo a sus mandamientos, decisiones que vayan de acuerdo a sus principios, a sus fundamentos. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ama y Él quiere bendecirnos. Dios quiere que nos vaya bien. Él quiere y desea que te vaya bien. Dice la Biblia que Él no quiere que ninguno se condene, que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Pero todo tiene que ver qué es lo que decidimos hacer. En Deuteronomio 30, versículo 19, el Señor le dijo a los israelitas lo siguiente: llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo estoy dando, fíjense, a elegir entre la vida y la muerte. Yo les estoy dando a elegir a ustedes, israelitas, pueblo de Dios, entre la bendición y la maldición. Y luego el Señor los exhorta: elige la vida. ¿Qué? Escoge la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Hay una versión que dice: para que te vaya bien, escoge lo bueno, sé sabio, sé entendido. Yo te quiero bendecir, pero delante de ti está el bien y el mal, la bendición y la maldición, las cosas del mundo y las cosas celestiales, y tú escoges. Y el Señor nos dice: escoge las cosas de arriba para que te vaya bien. Más claro que eso no puede ser. Dios nos quiere bendecir. Pero, ¿qué decisiones estamos tomando? ¿Qué decisiones hemos tomado en el pasado que hoy nos lamentamos de haber tomado esas malas decisiones? Pero hay algunos, lo sabrá sin duda, que han tomado buenas decisiones en el pasado y hoy están disfrutando las bendiciones de haber tomado una buena decisión. Desgraciadamente, por nuestra naturaleza humana, que es caída, contaminada por el pecado, somos más propensos a tomar malas decisiones. Malas decisiones que nos hacen fracasar y que nos traen dolorosas consecuencias. Pero al igual que Israel, Dios ha puesto delante de nosotros lo que ya mencioné, la bendición y la maldición. Pero escojamos la bendición, hermanos. Esto tiene que ver con la capacidad que tú tienes de analizar, de sopesar las cosas y decir: esto es de Dios, esto no es de Dios, y me decido por escoger lo de Dios. No escojas la maldición. Dios nos exhorta a que tomemos la decisión de poner la mira en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Dios quiere que continuamente tengamos presente en nuestra mente que somos ciudadanos del cielo. ¿De dónde somos ciudadanos? Del cielo. Dios quiere que tengamos presente constantemente que solo somos extranjeros y peregrinos. Dios quiere que tengamos presente que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Dios quiere que nosotros rechacemos de manera consciente y deliberada lo que ofrece el mundo y escojamos lo que Dios nos ofrece.
Porque Juan escribió: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, esto tiene que ver con eternidad incluso. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice Pablo lo siguiente: con Cristo ustedes fueron resucitados de la muerte. Por eso, por tal razón, dice, busquen las cosas del cielo, donde Él está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales. Jesús mismo dijo al respecto lo siguiente en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Este verbo buscad en el griego habla de un afán por buscar, un deseo profundo de buscar las cosas de Dios, de buscar el rostro de Dios, de buscar hacer su voluntad. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego añade: y las demás cosas, las cosas se refiere a las cosas que necesitamos para vivir en este mundo. Tienen su lugar, por supuesto, en la vida de un cristiano, pero nunca el primero. Dios tiene que tener el primer lugar. Y esas cosas por las cuales la gente se pelea, se matan entre sí, se defraudan, mienten el uno al otro, esas cosas Dios nos las añade porque Él sabe que necesitamos ciertas cosas materiales para vivir, pero esa no es la razón de nuestra vida. Por eso dice Jesús: busquen primeramente las cosas de arriba, las del reino de Dios. En el mismo Mateo 6, pero en el versículo 19, Jesús dijo: no guarden tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el moho los dañarán. Además, dice, los ladrones pueden entrar a su casa y robárselos. ¿A cuántos les han robado algo? Levanten la mano. Casi a todos. Está tremenda la cosa. Y ni así entendemos. Pero lo está diciendo clarísimo. Hay gente que pierde cosas materiales y siente que perdió la vida. ¿Por qué? Porque están anclados, agarrados de las cosas terrenales. Dice el versículo 20: más bien, dice Jesús, más bien guarden tesoros para ustedes en el cielo, donde no los dañarán la polilla ni el moho, y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos. Pues donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Es decir, donde tú tienes tus anhelos, tu deseo, tu confianza, ya sea en las cosas celestiales o en las cosas de este mundo, ese es tu tesoro. Por consiguiente, ahí es donde tienes tu corazón. ¿Sí? Precisamente en este buscar, porque es un verbo imperativo: busquen, busquen, pero si no quieres, no buscas. ¿Sí? Entonces, en este buscar, en este pongan la mira, en este concéntrense en las cosas del cielo, están involucradas nuestras voluntades, tu voluntad, la decisión que tú decidas tomar, si lo tomas o lo dejas, si buscas lo de Dios o buscas las cosas pasajeras de este mundo. Ahora, si tú decides buscar, si tú decides poner la mira y concentrarte en las cosas del cielo, estarás haciendo la mejor de tus decisiones. Pero si tú haces lo contrario, habrás tomado una muy mala decisión, que puede costarte lo que no te imaginas. Por ejemplo, miren, Pablo, el apóstol, que fue muy usado por el Señor, él tenía muchos colaboradores, ministros de Dios, que trabajaron con él difundiendo el evangelio. Y había uno llamado Demas que viajó con Pablo, vivió con él, comía con él, ministraba con él, predicaba junto a él, atendía la obra, hablaba de Jesús. O sea, fue usado por Dios. Sin embargo, un día algo le pasó a Demas en su corazón
y tomó una muy mala decisión. Dice en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10, Pablo lo siguiente: Demas, así se llamaba este hombre, Demas me abandonó, pero luego dice la razón: Demas me abandonó porque amaba las cosas de este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué abandonó a Pablo? ¿Por qué abandonó a Jesús? ¿Por qué abandonó las cosas del cielo? Les estoy preguntando, porque amaba las cosas de este mundo. Un día, sin más ni más, dijo: ¿saben qué? Ya me aburrí. Ese está yendo a la iglesia y, ay, si poner cara de santurrón. No, a mí me gusta el bailongo. A mí me gusta la fiesta. Yo no puedo vivir sin la banda. Yo no puedo. No, a mí me gusta irme por allí, tirar canas al aire. A mí eso me gusta. Y la vida es una y hay que vivirla. Entonces, ¿sabes qué, Pablo? Me voy al mundo. ¿Cómo creen que se sintió el corazón de Pablo? Triste. Y así nos sentimos cuando un cristiano toma la pésima decisión de irse al mundo y abandonar a Jesús. Y dice que se fue a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad equivalente a Las Vegas acá en los Estados Unidos de aquel tiempo. O sea, una ciudad, le llaman la ciudad del pecado, imagínate, ¿no? O sea, le gustaba todo lo que los corruptos, los que odian a Dios, los que se burlan de Dios, les gusta hacer. Lo que aman hacer, hasta se jactan de todo lo que hacen. No, compadre, ayer me tomé 3 botellas de tequila. Y otro dice: no, yo me tomé 5. Y todo: ay, compadre, qué macho eres. Fíjate nomás. Había un hombre que Dios había llamado para ser juez de Israel, que los guiara en los caminos, que los defendiera del enemigo, etcétera. Ese juez se llamó Sansón. Él tenía una característica. Él había hecho un voto de nazareo que consistía en no cortarse el cabello. Era un voto que hacían los israelitas antiguos como una señal de consagración a Dios. Y ahí andaba Sansón con su greña, con su cabello largo, y dice que era un hombre muy fuerte, que tenía una fuerza sobrenatural, sobrehumana, y le dio muchas victorias a Israel. Pero un día se le atravesó una señora o una mujer llamada Dalila, una mujer atractiva, bonita, hermosa, que le brindó sus caricias. Entonces de pronto Sansón se vio entre seguir a Dalila y quedarse con su cariño o seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué creen que hizo Sansón? Decidió irse tras las faldas. El papá de Sansón y su mamá se desilusionaron. Hijo, tú eres un nazareo, tú sirves a Dios. No, pero esa muchacha nunca había visto una como esa. Son hasta mejores que las que van a casa de oración. Son hasta más espirituales. Dalila, pues es una pagana, sí, pero es una muy buena mujer y además está hermosa y me gusta mucho. Así le dijo a su papá. Decidió seguirla por unas cuantas noches de placer de estar con ella. Y en una de esas, los enemigos, ella lo traicionó, lo apresaron, le cortaron el cabello, que era el símbolo de su nazareo, de su consagración. Perdió la fuerza que Dios le daba sobrenatural. ¿Y sabe qué hicieron? Sus enemigos le sacaron los ojos, le metieron dagas y le sacaron los ojos y quedó ciego. Todo por seguir y quererse quedar y satisfacer los deseos de su carne. Y despreció a Dios. Despreció su llamado, despreció las cosas eternas, todo por unas cuantas noches con esta mujer que terminó traicionándolo. La Biblia habla de un hombre llamado Lot. Lot es un ejemplo de otro que tomó una muy mala decisión.
Lot era sobrino de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios? Un hombre espiritual, un hombre con su corazón en las cosas celestiales. Pero Lot era distinto, era sobrino de Abraham. Lot siempre tuvo su vista puesta en lo terrenal. Lot era un hombre carnal, alguien que se dejaba llevar y arrastrar por sus pasiones naturales. Era incontrolable el deseo de las cosas materiales que él quería y deseaba tener, que sí las tenía, pero quería más. Eso lo llevó a tomar decisiones por lo terrenal, olvidándose de lo celestial, y prefirió lo pasajero. Eso sí es una muy mala decisión. Abraham era diferente. Su mirada estaba puesta en las cosas celestiales, en las cosas eternas, y tomaba sus decisiones con esta perspectiva. Él no miraba tanto lo material o lo que miraba o las riquezas que poseía, sino él miraba más allá. Abraham buscaba aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Lot no, su sobrino no. Él buscó la comodidad terrenal. Él anhelaba más cosas, anhelaba la comodidad, el lujo, disfrutar de la vida, y tomó una decisión muy mala. De ahí el título del mensaje, una mala decisión. Vamos a Génesis capítulo 13, versículo 1. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Ahora, dice que Abraham subió de Egipto, salió de Egipto. Sabemos que, metafóricamente hablando, Egipto simboliza toda la corrupción que hay en el mundo, toda la pudrición, toda la inmoralidad inimaginable. Eso es el mundo, la clase de vida que lleva la gente que está alejada de Dios. Cuando Dios sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, los sacó a la libertad y los metió a la tierra prometida, ¿no? Y ustedes no tienen que ver nada con este mundo que era Egipto. Y metafóricamente, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, que conocimos a Cristo, o que Cristo nos rescató, nos salvó, nos sacó ¿de dónde? De Egipto. ¿Lo está entendiendo? Nos sacó de Egipto, de esa vida de corrupción, de mentira, de fraude, de todo lo que ya sabemos que es el mundo. Entonces, sale Abraham de Egipto, pero también su sobrino Lot salió de Egipto. Pero Lot es como el prototipo del que sale de Egipto, así como nosotros, que está aún dentro de la iglesia, pero le sigue encantando el mundo. Le fascinan las cosas del mundo. Está agarradísimo de las cosas de este mundo y nada más tiene su mira en las cosas del mundo. Se concentra nada más en satisfacer. Necesito hacer unos viajes. Necesito comprar ropa de marca para que la gente me valore, y todas esas cosas que la gente llega a pensar, ¿no? Ahora fíjate el versículo 2. Y Abraham era riquísimo. Me gusta la Biblia, me encanta porque no esconde nada. Dice que Abraham era ¿qué? Fíjate, riquísimo. ¿Qué significa eso? Que Dios no está en contra de que algunos de sus hijos sean ricos en bienes materiales, Dios no está en contra de eso. Pero la diferencia entre Lot y Abraham, leemos y se las digo enseguida. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahora fíjate el versículo 5. También Lot era rico, que andaba con Abraham. Dice, tenía ovejas, vacas y tiendas. Los dos eran ricos, pero eran muy distintos. Abraham era rico, pero no estaba agarrado. Él sabía que un día que se muriera,
o cuando se muriera no se iba a poder llevar nada. Él tenía el dinero en sus manos y no en su corazón, pero su sobrino no. Su sobrino tenía el dinero en su corazón. Y ahí está la gran diferencia. Pablo dijo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, y el amor nace en el corazón. Esa es la raíz de todos los males, el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, se desviaron, se perdieron, porque tomaron la decisión de seguir en la búsqueda de las cosas terrenales, en la satisfacción de este cuerpo corrupto, y le daban rienda suelta a él, y despreciaban la herencia espiritual que Dios les quería dar. Pues ese era Abraham, ese era Lot. Bueno, ¿qué sucedió? Versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas. ¿Cuántas eran sus posesiones? Muchas. Sigamos leyendo. Y no podían morar en un mismo lugar. Bueno, esta abundancia generó un problema. Síganme con atención. Versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Esa palabra contienda significa que se pelearon, discutieron por los espacios. Querían ensancharse, querían que sus ganados crecieran más, sus tiendas, todo lo que tenían, y empezaron a pelearse los pastores de ambos, los que pastoreaban esos enormes rebaños que los hacían muy ricos. Empezaron a disgustarse, a confrontarse, a ofenderse unos a otros, y aquí aparece Abraham, dice en el versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot, fíjate, el espiritual siempre es el que toma la iniciativa, siempre. El carnal, ese siempre piensa en él, nada más en él. Primero él, después él y al final él. Yo, para mí. Pero ¿qué dice el texto? Prefiriendo los unos a los otros. Y Lot dice, no, yo que voy a preferir al viejo de mi tío. No, yo me prefiero a mí mismo. Primero yo y después yo. Egoísmo a todo lo que da. Y hay muchos metidos en las iglesias que son muy egoístas. Nada más piensan en ellos. Bueno, ni en su esposa piensan a veces, algunos. Eso es muy triste. Y ahí es donde Dios desnuda el corazón. Entonces aparece Abraham, le dice a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. No, Lot, por favor. Y le dice la razón, porque somos hermanos. ¿Cómo nos vamos a estar peleando tú y yo por las cosas de este mundo? ¿Cuántas historias he sabido, he tratado entre cristianos, hermanos de una misma familia? Muere el papá, el padre de familia, les deja una herencia y se andan peleando los hermanos y van a la iglesia cristiana. Y se pelean unos con otros porque no están contentos, todos quieren más, todos quieren todo. Si usted supiera lo que yo me he enfrentado. Una vez me llama alguien, oye, ya ves que murió mi papá, y ahí a casa de oración va mi hermano y él se quedó con la mayor parte y yo quiero más y entonces tú tienes que arreglar eso. Le dije, no, discúlpame, ese no es asunto mío, eso tienen que arreglarlo ustedes. Un día a Jesús se le acercó un joven le dijo, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. O sea, ya traían broncas, estaban peleando. Y Jesús dijo, yo no vine a repartir herencias terrenales, yo vine a ofrecerles lo eterno, lo celestial. Y estos peleándose por las cosas terrenales. Qué triste es pelearse por dinero. Y es probable, voy a bajar hasta mi mirada, pero es probable que haya algunos aquí que estén en esa condición, peleándose por dinero, por lo que no te vas a llevar. Mira, mejor hazle como una vez yo le hice, con una
buena cantidad, eran más de $12,000. Le estoy hablando de hace más de 40 años. $12,000 hace 40 años. Con $3,000 hace 40 y tantos años te comprabas un auto del año. Pues alguien me quitó lo que era mío. Y de pronto, la carne, pues es la reacción natural, pero vino alguien y me exhortó y me dijo: Chuy, perdónale eso, dáselo en tu corazón. Mira, haz como que lo ves en persona y que tú le llevas el dinero y le dices: hermano, te regalo los $12,000. Y yo lo miré así como: estás loco, man. Pero ¿saben qué? Me puse a pensar y dije: es verdad. Y me metí a mi cuarto, nunca se me olvida. Llegan de cuenta que estaba ahí el hermano. Ay, hermano, hasta lo mencioné de nombre, no les voy a decir el nombre, obvio, ¿no? Entonces agarro yo el dinero, simbólicamente. Entonces le digo: hermano, te quiero regalar, es un regalo de mi corazón con toda la mejor intención. Te regalo los $12,000. Cuando yo hice eso, algo pasó aquí adentro. Sentí una liberación, hermano. ¿Por qué? Porque estaba tomando una buena decisión. Imagínate amargarme y pelearme por $12,000. Pues hay quienes lo hacen por $100. Pero yo tuve que tomar una decisión y mi decisión fue regalárselos. A ver, eso que te debe, ¿se lo podrías regalar? Pues ya cada quien toma su decisión. O sigues amargado. Yo te aconsejo, fíjate lo que te voy a decir. Te aconsejo que ya los sueltes, se los regales para que duermas tranquilo. Y te aseguro que Dios te los duplica. Así como te lo estoy diciendo, a mí me lo dijeron, pero yo no pensé en eso, que Dios me los iba a duplicar. Pero cuando yo lo hice, pasó un tiempo y de pronto vino aquello. Ya se me había olvidado, hermanos. No solo me lo regresó duplicado, triplicado, de una manera que es otra historia que algún día les contaré. Hermanos, no podemos estarnos peleando por las cosas pasajeras. Y Abraham era un hombre espiritual, dijo: Lot, no, ¿cómo estamos peleando? Y luego le dice en el versículo 9: ¿no está toda la tierra delante de ti? Como diciéndole: mira, a donde veas tú, te voy a dar la oportunidad que tú escojas. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego, le dice, que te apartes de mí. No es bueno estarnos peleando. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Yo quiero que noten algo en Abraham. Vemos a un hombre despegado totalmente de las cosas terrenales. ¿Lo alcanzan a ver? Había cosas más importantes para él. La paz familiar, la paz individual era muchísimo más importante que las vacas y los caballos y el oro. La paz espiritual, la herencia de Cristo, que es abundante, que Él nos reparte a manos llenas. Pero muchos han perdido esa herencia por estar arraigados y poner su vista en las cosas de este mundo. Ese era Abraham. Le importaba lo eterno, lo espiritual. Lot era muy distinto. Dice el versículo 10 de Génesis 13: y alzó Lot sus ojos. O sea, cuando le dice: mira, dice una versión, lo que tú escojas está bien, y lo que tú escojas, yo me voy al lado contrario. Y dice que alzó Lot sus ojos y empezó a ver, dice, y vio toda la llanura del Jordán. ¿Se acuerdan que Juan dice en una de sus cartas que las cosas que ofrece el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, esas no proceden de Dios, sino del mundo? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí a Lot? Viendo la llanura, toda llena de tierras de riego, agua por todos lados, frutos, todos. ¿De veras, Abraham? Lo que yo escoja, lo que tú escojas, yo me voy al lado contrario.
Dice, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Es como, hagan de cuenta como si alguien viene contigo y te dice, a ver, te doy a escoger, te pongo un Volkswagen aquí, de esos bolchitos, que ya no hay pues, o te pongo el carro más sencillo que hay ahora, y te pongo acá un Mercedes-Benz. ¿Cuál escoges? El que tú escojas, quédate con ese. Entonces, ¿a cuál te le quedas viendo? Mira, no disimulan nada. Le hacen, ay, pues al Mercedes. Sí, claro, porque eso es lo natural, eso es lo humano, pero eso es lo terrenal. Pero habrá quien diga, pues el que sea, el que tú me des. Los dos me llevan al mismo lado. Si quiero ir a Chapala, me lleva el Boche y me lleva el Mercedes, ¿o no? El que sea. Eso es distinto. Entonces Lot, dice el versículo 11, después de ver, Lot escogió, y escoger es de la voluntad, decidió, escogió, fíjense cómo dice la Biblia, para sí. Oh, esto es para mí. Esto es para mí. Escogió para sí, ¿cuánto? Toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Ahí no termina la historia. Versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, que era la tierra que iba a heredar, fíjense. Pero es una tierra, sí, bonita, pero hay mucho desierto, mucho, o sea, era contraria a la llanura del Jordán. Y Lot no le importó. Y él fue y acampó en la tierra de Canaán. Y luego dicen, tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Pero pongan atención, ¿a dónde lo llevó su decisión? Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿De qué les habla Sodoma? ¿De qué les habla Gomorra? De corrupción, de gente inmoral, depravada, corrupta, que aborrece a Dios, que no tienen el mínimo sentido de la fraternidad, del bien, de la ayuda mutua. No entienden nada de eso, nada más piensan en sí mismos. Así como es la gente que vive en el mundo. Hasta acuñan sus frases, que cada quien se rasque con sus uñas. Son frases de ellos, que eran de nosotros. Pero nosotros ya salimos de Egipto. Yo no puedo decir, ay, que se rasque con sus uñas. No, ¿cómo? La Biblia dice, abre tu corazón al pobre. Es más, se va más allá. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dale de beber. O sea, totalmente, hasta compusieron un canto, haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese fue el sentir que hubo en Cristo Jesús. No se estimó a sí mismo, sino que prefirió nuestra salvación. O sea, Él vio por nosotros. Por eso los ciudadanos del cielo tenemos otros valores, tenemos que tener otros objetivos. Pues ese fue Lot. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y miren el versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea, depravadazos. Pero Dios lo llevó allí. Les pregunto, ¿quién decidió llegar ahí? ¿Él? Ya cuando estaba viviendo entre ellos, dice una de las epístolas de Pedro que Lot, cuando empezó a ver esa conducta terrible, empezó a sentir, yo creo que el Señor redarguyéndole, y dice que se sonrojaba de ver la conducta nefasta de Sodoma y Gomorra. Pero ya estaba allí metido en medio. Dice que afligía su alma, quiere decir como que quería reaccionar, como ¿qué hice? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Por qué al final decidí venirme aquí con estos del mundo si de ahí me sacó? ¿Cómo voy a estar viviendo en medio de la corrupción?
empezó a reflexionar, pero él ya había tomado esa decisión. Un día llegan dos ángeles y dicen: Lot, no te duermas, Lot. No, así no les estoy diciendo a los que están durmiendo. No, yo sé que tienen calor, está bien, pero estoy tratando de hacer el mensaje más corto. Va a ser un milagro, pero creo que sí puedo lograrlo. Lot, le dice estos ángeles: agarra tu esposa, tus hijos y salte rápido, porque Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Tómalos ya y sal corriendo por tu vida. Entonces Lot corre, llega a su casa, le dice a su mujer: mujer, vámonos, porque todo esto va a ser destruido. ¿Cómo? Todo eso. Y empieza a ver: ay, mis zapatos de Galilea Montijo, ay, mis bolsas de Versace, ay, las cosas del mundo, ay, mi refrigerador con doble congelador, ay, el carro que tanto anhelaba, no me lo puedo llevar. No, vámonos ya, urge, ya salte, vámonos. Y salen corriendo. Y en la huida, pero los ángeles dijeron: pero te advertimos, Lot, no miren hacia atrás. No miren hacia atrás. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que cualquiera que pone sus manos en el arado, o sea, que lo sigue a él y mira para atrás, o sea, las cosas del mundo, dice, no es digno de mí? Quédese con sus cosas del mundo. A mí no me puede seguir así, porque Él es eterno y las cosas de este mundo son pasajeras, y no somos eternos en esta tierra, solo vamos de paso. Y un día nos van a meter un cajón. ¿Y qué le vas a dar a Dios de recompensa? ¿Lo que ganaste? ¿La casota que siempre anhelaste y que al final la lograste tener, pero que te estás muriendo y no te la vas a poder llevar? Ahí es donde muchos se encuentran con la realidad. Pero no esperes ese tiempo. Toma una buena decisión hoy, hermano. Entonces ellos salen corriendo, pero la esposa de Lot de pronto se detiene y mira hacia atrás. Ay, mis vestidos, ay, mis joyas, los 97 pares de zapatos que tenía allí. O sea, se resistía a dejar todas aquellas cosas del mundo porque amaba al mundo. Pero escuchen, ¿quién la metió allí? Pregunto, ¿quién la metió ahí? Su esposo. Y cuando ella voltea, ahí es fulminada. Escuchen bien, la decisión carnal, terrenal de Lot lo hizo que perder a su esposa. Muchos no solo pierden su esposa o su esposo, pierden sus hijos, pero lo que es peor, pierden la herencia de Cristo, pierden lo espiritual. Qué triste, ¿no? Hay una historia que es a la que en realidad yo quiero llegar. Es una historia de dos hermanos. Ellos eran gemelos. Fueron hijos de Isaac. Isaac fue hijo de Abraham y de Rebeca. Bien. Estos gemelos, el primogénito se llamó Esaú y enseguida nació Jacob. Los niños crecieron. Esaú, dice la Biblia, que fue un hombre de campo, un hombre rudo, era un cazador. Olía a campo, olía a vaca, a oveja, a venado, porque era un cazador. Sí, y como lo describe la Biblia, se entiende que era un hombre, pues yo me lo imagino como fortachón, ¿verdad? Con los cabellos así, hasta bufaba, no sé, con su arco y flecha y a ver, ahorita voy a ir a cazar un venado para darle de comer a mi papá, porque le gustaba a Isaac lo que cazaba a su hijo. Y Esaú era el preferido de Isaac. Jacob era distinto, él era tranquilo, se la pasaba ahí leyendo, tocando el pianito.
era de carácter muy diferente y él era el preferido de Rebeca, su mamá. Bueno, vamos a Génesis 25-24, porque ahí está parte de la historia. Dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre de Rebeca, la esposa de Isaac. Y salió el primero, rubio. Hay unas versiones que dicen estaba rojo, o sea, era pelirrojo. El pelo era rojo. Cuando él creció, su pelo era rojo, su barba era roja, como los vikingos, ¿sí? Y si salió el primero rubio o rojo, y era todo velludo, era bien peludo el hombre, se veía impresionante. Dice, como una pelliza, o sea, como una piel. Lo dice, y llamaron su nombre Esaú. Esaú significa literalmente rojo, colorado. Mira, ahí va el colorado, por lo rojo. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, o sea, al talón, y fue llamado su nombre Jacob. Jacob significa engañador, suplantador. Fíjate qué nombre tan feo le pusieron. Para que la pienses bien cuando le pones tus nombres a los hijos que Dios te va a dar. Si te da 10, pues piensa bien 10 veces el nombre que les vas a poner, porque algunos les ponen nombres que ni saben los significados. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Le ponen Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella, Rebeca, su esposa, los dio a luz. 60 años. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa. Diestro significa experto. Por eso les decía, un hombre rudo. El campo es rudo. Yo he hablado con campesinos. Oye, ¿cómo es las labores del campo? Pastor, es un trabajo muy duro. Mire, toque mis manos. Un día un hermano me dijo, toqué sus manos, parecía que agarraba una piedra, literal. No estoy exagerando. Ay, hermano, dice, es que esto es las consecuencias del trabajo rudo. Y Esaú era un hombre de campo, era un hombre rudo. Hombre del campo, dice. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Eran totalmente diferentes. Y amó Isaac a Esaú, o sea, era su preferido, su consentido, porque comía de su casa. Le gustaban los venados, las perdices, las aves que cazaba, los animales que Esaú cazaba, los guisaba y le daba a su padre. Y su padre dice, mi hijo es un hombre hecho y derecho. El otro se ve medio, ay, es muy tranquilo Jacob. Y el Jacob ahí con su libro. Mira, nuestros hijos, si tú tienes hijos, tienes que entender que son diferentes. Va a haber uno que le gusta el fútbol y el otro va a decir, no, a mí cómprame una guitarra, pa. Ay, ¿cómo guitarra? No, mira, así como tu hermano, que para que un día llegues a jugar en las Chivas. Y luego en las Chivas. Bueno. No, tienes que, para que te hagas hombre. No, pues a mí, cómprame libros. Libros. O sea, tienes que entender que son diferentes. Déjalos ser. Porque también se necesita la gente que estudia o no, pero también se necesita la gente ruda. Déjalos, pero no tengas a uno de tu preferencia, porque vas a dañar al preferido y al desechado. Los vas a dañar y eso no se vale. Ellos los dañaron, los hicieron que se pelearan entre sí precisamente por la preferencia de Isaac por Esaú y de Rebeca por Jacob. Pero luego sucede algo. Dice en el 28, llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob, porque le decía, mamá, yo te ayudo a lavar los vasos, los platos. No, hijo, váyase a cazar allá un venado o algo. No, pobrecitos, esos son bonitos. ¿Cómo voy a matar a Bambi, mami? Ahora fíjate lo que dice en el versículo 29. Y guisó Jacob un potaje. Se ve que le gustaba estar con su mamá, aprender cocina.
¿A cuántos varones les gusta cocinar? Mira, a poquitos, no a todos. No, a mí que me cocinen. Bueno, Jacob, como era más quieto, era más casero, pues dice que un día hizo un potaje. El potaje era de lentejas, ¿sí? Y volviendo Esaú del campo, donde diario iba, regresó cansado, con sed, pero tenía hambre. Se ve que no cazó nada. Hay un dicho que dice que al mejor cazador se le va la liebre, ¿no? Bueno, pues regresa Esaú cansado y dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, o sea, las lentejas, que era un tipo de lentejas que eran rojas. Pues estoy muy cansado, le dice. Pero luego dice una frase como que, ¿qué tiene que ver esto? Pero yo les voy a explicar. Dice, pues estoy muy cansado. Por tanto, dice, fue llamado su nombre Edom. Edom. O sea, a Esaú lo llegaron a llamar Edom. Y Edom es el padre de los edomitas. De Edom o de Esaú descienden no solo los edomitas, sino también los amalecitas y otros descendientes más de Esaú, que llegaron a ser los peores enemigos de Israel. ¿Se acuerdan cuando Samuel le dijo a Saúl, cuando Dios le dijo a Samuel, ve con Samuel y dile por qué no ha hecho mi voluntad, la voluntad de Dios? Dios le había dado órdenes a Saúl, le dijo, ve y enfrenta a los amalecitas, a los edomitas, ya en ese entonces, a los descendientes de Saúl. Fíjate, es muy importante esto tomarlo en cuenta. Él tuvo un linaje que fueron enemigos de los israelitas. Pero sigamos adelante. Dice el versículo 31, le pide el del potaje, de la sopa esa, y en el 31 dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Hay una versión que dice, pues te doy el plato de lentejas, pero tú otórgame a mí, te la cambio por la primogenitura. Ahora, ¿por qué Jacob hizo esta propuesta? Ok, te doy este plato de lentejas, pero tú dame tu primogenitura. Les explico por qué. Miren, en aquellos tiempos, la primogenitura, o sea, ser el primogénito en una familia, tenía grandes bendiciones. Por ser el primero en haber nacido en una familia. Entre otras cosas, el hijo primogénito heredaba el liderazgo de la familia, es decir, por generaciones. Así como Abraham fue patriarca, tuvo a su hijo y luego toda su descendencia que había de tener, porque Dios le había prometido que sería como las estrellas del cielo, ¿sí? Esa era la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y Esaú, como el primogénito, era heredero, como primogénito, de recibir el gran honor de ser del linaje de donde vendría el Mesías, Jesús el Salvador. Sígame con atención. El primogénito no solo heredaba el liderazgo en la familia, sino también la autoridad. Y en el caso de Esaú, el haber nacido primero o ser primogénito lo posicionaba para ser un patriarca. Además tenía otra bendición, materialmente hablando, después de lo mencionado que tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Pero en lo material el primogénito recibía doble porción de la herencia del padre. ¿Y cómo era Abraham? Era riquísimo. ¿Y quién heredó las promesas espirituales de Abraham y las riquezas materiales? ¿Quién las heredó? Isaac. ¿Y quién era el primogénito de Isaac? Esaú. ¿Y qué debía de heredar?
el patriarcado, la autoridad, las cosas eternas, materiales, el honor de ser del linaje de donde vendría Jesús, y aparte doble porción de la herencia. ¿Qué más quería el tipo? Pero vamos a ver la respuesta de Esaú, porque Jacob le dice: ok, te doy un plato de lentejas, pero dame tú la primogenitura. Fíjate la reacción de Esaú, versículo 32. Entonces dijo Esaú: he aquí voy a morir, un día me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Cómo que para qué? ¿Alcanzas a ver cómo él no iba más allá de lo que miraba? No podía, era incapaz de ver más allá del hambre que tenía. O sea, dijo: no, es que yo tengo hambre y a mí no me importa ser patriarca, y a mí qué me importa ser del linaje de Jesús, a mí qué me importa o del Mesías, a mí que no, a mí dame el potaje. Bueno, pues te lo cambio por la primogenitura, pues órale, pues voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Ese era Esaú, igual que Lot, igual que Demas, y que algunos que van a las iglesias no alcanzan a levantar su vista como las águilas. Tú sabes que las águilas siempre están mirando hacia arriba y se remontan a las alturas, pero los pollos, esos siempre están mirando la tierra. Los pollos no vuelan, para empezar, y ellos nunca están mirando así. Ellos siempre miran hacia abajo y siempre están picoteando el suelo, lo terrenal. Y hay un montón de pollos. Mira, cada congregación debería de ser como un nido de águilas, pero algunas parecen gallineros, porque la gente, su vista como pollos, nunca elevan su vista al cielo. Y hay una anécdota que ahorita la cuento en un minuto, de un hombre que encontró un nido de águilas subiendo la montaña y agarró un huevo y se lo llevó, y tenía un montón de gallinas, y un día y se los puso allí. Pues llegaron las gallinas y lo empollaron, y un día nace el aguilucho y empieza a codearse con los pollitos, y él pensaba que era un pollo y picoteaba de abajo, pero su pico era diferente y le costaba trabajo. Pero un día empezó a crecer las alas y las plumas, y de pronto se daba cuenta que de una manera instintiva alzaba sus ojos al cielo y veía águilas volando, y algo sentía acá, y como que algo le llamaba, y un día extiende sus alas y empieza a aletear, y que se levanta y empieza a volar, y en eso se siente un jalón. El granjero lo agarra y le corta las alas y lo vuelve a meter ahí. Dice: no, soy un pollo. Pero al tiempo le volvieron a crecer las alas, y otra vez algo le decía que él no era un pollo, pero miraba un pollo y decía: soy igual a ese, siempre picoteando el suelo, lo terrenal. Y un día dijo: no, me voy a cuidar, voy a dejar que mis plumas crezcan, mis alas se hagan más fuertes. Y no las extendía. Cuando sintió que ya era tiempo, las extiende, mira que está lejos el granjero y empieza a aletear, y se remonta el vuelo, y al rato andaba ya en las alturas, porque su naturaleza era de águila. Y los hijos de Dios, hermanos, somos como las águilas. Dios mismo dice que somos como las águilas, y las águilas siempre miran hacia arriba. ¿Entendieron la analogía? Pero Esaú era un pollo. Él dijo: me voy a morir, ¿para qué la quiero? Vemos entonces a un hombre que no le importa lo eterno, lo celestial, las cosas de Dios. No, él tenía su mirada en lo pasajero, en lo terrenal, y sus decisiones que tomaba y que tomó fue totalmente basada en su sentido natural. Yo tengo hambre. En el versículo 33 dijo Jacob: júramelo en este día. Pues está en ese trueque, ¿no? Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob
dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y pues se sació y se levantó y se fue. Ya dijo, ay, panza llena, corazón contento. Ya satisfizo su hambre, lo terrenal, no le importó lo eterno, lo celestial. Nunca pensó que al otro día volvería a tener hambre. Lo terrenal nunca va a saciar, hermanos. Entonces termina el versículo 34 diciendo, así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué hizo Esaú? Menospreció. La palabra basá es la palabra que en el hebreo traduce menospreciar, que significa desestimar, desechar, despreciar, tener algo en muy poco o en nada. En otras palabras, Esaú menospreció, desechó, tuvo en nada las cosas espirituales, lo eterno, y las desechó y las cambió por un plato de lentejas. En Hebreos capítulo 12 versículo 16, ahí nos habla de Esaú, pero miren lo que dice. Hay una exhortación, dice, no sea que haya algún fornicario o inmoral entre ustedes, los cristianos, o profano como Esaú. Un profano es aquel que pisotea las cosas espirituales, que aún sabiendo quién es su padre, quién era su abuelo. Wow, imagínate, su abuelo Abraham lo sabía perfectamente, aún sabiéndolo, pisoteó la memoria de su abuelo, la memoria de su padre. Pero lo peor fue haber pisoteado lo que Dios le quería dar. Dios lo quería bendecir, quería que su nombre quedara escrito como uno de los patriarcas de Israel. Escuchen, cuando Dios se le aparece a Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Saben qué debería de haber dicho Dios? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Lo quitó de la lista. Digo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo desechó Dios porque menospreció a Dios, porque no valoró lo eterno. Y hoy estamos hablando miles de años después de que Esaú tomó esa mala decisión y lo estamos trayendo a la memoria. Y dice la Biblia que estas cosas se escribieron para que aprendamos, hermanos. Y que en este caso, conforme al tema, que tomemos buenas decisiones, no malas decisiones. El corazón de Esaú solo pensó en lo pasajero, no tuvo la sabiduría para valorar entre un plato de lentejas y despreció el altísimo privilegio, un privilegio espiritual de ser heredero, de haber podido llegar a ser el patriarca de Israel y que de su linaje naciera Jesús, el Mesías, nuestro Salvador. Lo despreció. Despreció el liderazgo que Dios le estaba dando, despreció lo eterno para quedarse solamente con lo terrenal, con lo pasajero. Y Esaú es el prototipo de aquel que, como Lot, sí salió un día de Egipto, pero que despreció las cosas eternas y decidió mal. Esaú representa a aquellos que buscan satisfacer solo sus deseos terrenales, aquellos que no les importan los asuntos espirituales ni las cosas de arriba. Pues sí, van a alguna iglesia cristiana y dicen, sí, qué bonito, pero la vida es una, hay que vivirla. Cada quien. Cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Atiendan la exhortación, hermanos, antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué digo demasiado tarde? Mira lo que pasó con Esaú.
Hebreos mismo dice en el versículo 17, Hebreos 12, 17, porque ya sabéis que aún, hablando de Esaú, después, deseando Esaú heredar la bendición, cuando de pronto reacciona Esaú, ya era demasiado tarde. Porque después, deseando heredar la bendición, fue desechado. ¿Fue qué? Desechado. No se duerman, aguántenme 10 minutos. Yo sé que el calor, pero el del infierno es peor, ¿eh? Entonces valoren y esfuércense, ¿verdad? Dile ahí al que está a un lado, dile, si ves que estoy cabeceando, órale en la espinilla para que despierte. 10 minutos nada más. Continúo. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar bendición, o sea, Esaú, fue desechado, escuchen, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Yo conozco a muchos que han perdido la herencia porque prefirieron la fama, prefirieron el poder humano, prefirieron las riquezas terrenales y desecharon las cosas eternas. Y cuando ya están allí en la miseria, lloran. Yo he hablado con algunos, no hace mucho, hablé con otro más, que por cierto el COVID se lo llevó. Bien triste. Pastor, mi vida, porque nos conocíamos desde jovencitos, empezamos en el ministerio juntos. ¿Qué puedo hacer? Le digo, pues ya, ¿qué puedes hacer? ¿Cuántos años tienes? No, pues 76. No, pues ya estás viejo, él era mayor que yo. Le digo, no, ya estás ¿Y de salud? No, mira, tengo diabetes, tengo hipertensión arterial, tenía como 4 enfermedades. Se viene el COVID, le da COVID y se muere. Cuando me dice, ¿cómo le hago para recuperar todo eso? Le digo, fue demasiado tarde. Siempre decidió por lo emocional, siempre decidió por lo terrenal. O sea, no era capaz. Y yo muchas veces, no, mira, métete en las cosas de Dios, sigue lo espiritual, obedece a Dios. No, pero que a mí yo quedé. Se lo llevó el COVID demasiado tarde. Y yo lo vi llorar, y Esaú lloró, pero ya no pudo recuperar lo que había despreciado. Y algunos de ustedes han despreciado de manera vergonzosa todo lo que Dios les quiere dar, todo aquello que Dios tiene destinado para ustedes. Pero algunos, no todos, pero algunos están empecinados y son mundanos, son carnales, y les gusta la fiesta, y les gusta la borrachera, y hasta drogas se meten algunos, y dicen que son hijos de Dios. No inventen. Yo se los digo aquí de manera clara y directa: estás a punto de perder todo por un plato de lentejas. ¿Están entendiendo? Quiero terminar con esto. Es una historia que en la mañana yo les dije, es la primera vez después de 44 años, ya hice las cuentas bien, después de 44 años voy a contar esta historia. Nunca la había contado en público. Eso les dije en la mañana. Esta es la segunda vez, porque esta es la segunda reunión. No me agrada contarla, pero cuando yo estaba preparando este mensaje, Dios me dijo, tienes que decir esto. Es una historia que yo viví hace muchos años. En la iglesia donde yo nací, sucedió algo extraordinario, hermanos. Dios, por su gracia y misericordia, nos visitó. La iglesia donde mi esposa y yo nacimos era una iglesia donde literalmente hubo un avivamiento. La gente pasaba por la calle y caía, se azotaba, caían al suelo y entraban llorando, pidiendo perdón.
Las reuniones eran llenas del Espíritu Santo. Nosotros, mi esposo y yo, nacimos en una congregación que era, lo más natural era ver milagros todos los días. Vimos paralíticos levantarse, gente ser llena del Espíritu Santo. Una cosa extraordinaria. Llegó un momento en que llegó a ser la iglesia más grande de esta ciudad. Hubo un tiempo en que empezó a llegar gente de otros países y no había ni YouTube, ni Facebook, no había medios de comunicación como los de ahora. La voz se corrió, hermanos. En la mañana había 3 testigos de lo que yo estoy contando, que fueron miembros en el tiempo que yo fui, junto con mi esposa, de esa congregación. Se llama El Camino, aquí en Guadalajara. No sé si hay alguien aquí, a ver, levante su mano. Usted estuvo allí, sí, su cara se me hace bien conocida. ¿Habrá algún otro? No, nada más. Bueno, 4. En la mañana había una persona que fue miembro del equipo de alabanza, donde yo era el director. Y cuando la vi, le dije, pues tú estabas ahí. Tú, lo que yo voy a decir, tú vas a ser testigo si estoy diciendo la verdad o estoy mintiendo de lo que pasó. La gente llegaba, hermanos, a ver lo que estaba pasando allí. Realmente era extraordinario. Para nosotros era natural porque ahí nacimos. Pero llegó un momento en que era tanta la alabanza, la adulación de lo que estaba pasando allí, que lo digo con tristeza, nuestro pastor llegó a pensar, llegó a creer y a afirmar que era por él. En otras palabras, el orgullo se le fue lo rebasó. Porque la gente es como aquí, ay pastor, es que usted me convirtió en sapo, le dije una vez a un hermano. Yo no convierto a nadie, es que la gente así es. O sea, la gente tiende a idolatrar, y eso no está bien. El problema no es ese, el problema es qué te estás tú creyendo cuando la gente te dice cosas. Y él se la creyó y se le fue hasta arriba. Y era evidente la soberbia y el orgullo. Ojalá él escuche esta predicación. Todavía vive, ya está viejito, pero todavía vive. Ojalá y la escuche. Yo le digo a mi esposa, ¿cómo me encantaría hablar con él después de 40 y tantos años? No para recriminarle, no, sino para animarlo a que se arrepienta. Quizá no recupere nada de lo que Dios había destinado para él, pero cuando menos que se vaya en paz, porque lo que hizo fue terrible. Tampoco lo estoy juzgando, todos estábamos expuestos a fallar. ¿Están de acuerdo conmigo? Se lo estoy contando como el síntesis de lo que yo les estoy compartiendo. Y la verdad, créamelo, yo no quería, pero el Señor me dijo, cuéntalo. Un día, el pastor me llamó a su oficina y estábamos platicando. De pronto suena el interfón. En ese tiempo era el interfón, ¿no? Y pues tenía una bocina así abierta y era la secretaria. Pastor, le dice al pastor, está aquí el hermano David Booth. Dice que si no le regala 5 minutos, que es muy breve lo que quiere decirle. ¿Y qué quiere? Pues que es breve, hermano. Dice, bueno, dile que pase, pero así de mala manera. Bueno, dile que pase, así como, me enfada. Bueno, ¿quién era David? David Booth. Era un misionero, el que quería hablar con él. No sé si el apellido le suene a algunos. Booth, ¿sí? Nieto de William Booth. ¿Y quién fue William Booth? Ni más ni nada menos que fue el fundador del Ejército de Salvación, una de las organizaciones cristianas a nivel mundial de cuidado a los huérfanos en la obra misionera como en la historia ha habido. Con eso les digo todo. Bueno, pues este misionero David Booth era nieto de William Booth. Y este David Booth, que quería hablar con mi pastor, fue uno de mis maestros de Biblia. Imagínense el legado que tenía ese hombre. Y lo soltaba con nosotros.
Y llega David Wood, toca y le dice: pásate, pásale, le dice el pastor. Y entra David Wood en una actitud pues, sencilla, humilde: pastor, mira, me cuesta mucho trabajo, pero tengo que hacerlo. Tengo una palabra de parte de Dios para ti, le dijo. Ah, sí, ¿qué palabra tienes para mí? Así, con esa actitud, ¿eh? ¿Y qué palabra tienes para mí? Tú. Dice: bueno, pues tengo una palabra y te la voy a decir. Así te dice el Señor. David estaba de pie y el pastor ni se paró para saludarlo. Ya de entrada es una falta de educación, ¿no? Le dijo: así te dice el Señor, tu corazón se ha ensoberbecido, estás lleno de orgullo y eso no me agrada. Arrepiéntete, vuelve al principio, arrepiéntete. Y cuando le está exhortando, el pastor reacciona y le dice: cállate, ¿tú quién eres para decirme a mí lo que deba de hacer? Pero con una soberbia, hermano. Y yo, yo me hundí ahí en el asiento. Y le dice: pues así te dice el Señor, y yo te lo digo de todo mi corazón, de parte de Dios. Lárgate, le dice. ¿Tú quién eres para decirme a mí? Mira quién soy yo ahora. Un avivamiento. Y quién sabe cuántas cosas decía. Yo. Y se va el misionero, se sale. Y me dice el pastor: sí, ¿este qué? Fracasado, pues eso es que. Pero mira, aquí Dios me escogió a mí con unas horrible, hermano. Y yo así, asustado. Y en eso que se azota la puerta, que se regresa David Wood. Ya no tocó ni pidió permiso, la abrió así y se azotó. Pero cuando entró tenía un rostro como el de un león, hermano. Así con una expresión, yo la verdad me asusté. Yo en ese tiempo ya estaba en el ministerio, pero era totalmente muy inexperto, muy joven. Tendría yo unos 24 años, 23, 24. Entonces le dice: así te dice el Señor. Lárgate, le dice. Dice: así te dice el Señor, todo lo que yo tenía para ti se lo doy a él, o sea, a mí. Y yo: trágame tierra. Dice: porque tú te has ensoberbecido y todo lo que yo tenía para ti te lo quito y se lo doy a él. Lárgate. Y lo corrió y se quedó burlando. Se burló de él. Pasaron los años. Dios nos llama a iniciar una obra, lo que hoy es Casa de Oración. Y fuimos y hablamos con él y no nos quería soltar, no nos quería. Y se oponía y se oponía y se oponía. Pero finalmente dijo: está bien, vamos a orar por ti, por Vicky. Vamos a orar. Y oraron por nosotros. Y salimos con la bendición de la iglesia. Y hay testigos que estuvieron ahí cuando oraron por nosotros. Empezamos lo que hoy es Casa de Oración. Y Dios empezó a bendecirnos. Pero empezó a envidiarnos. Así como Saúl sintió celos. Y así como Saúl quiso clavar 2 veces en la pared a David y David lo esquivó, así me pasó. Yo tuve un Saúl por líder, por pastor. Y no 2 veces me quiso clavar. No 2 veces me quiso destruir a mí y a mi esposa. Fueron varias veces. Pero logré esquivarlo por la gracia de Dios. Horrible ese episodio. Pero después al pasar el tiempo, yo comencé a entender y a darle gracias a Dios, porque enfrentamos esa prueba muy dura, pero salimos triunfantes. ¿Por qué? Porque lo perdonamos en nuestro corazón y salimos triunfantes. Pasaron 3 años y un día llega a tocar a la puerta de nuestra casa y mi esposa le abrió y me dice: Chuy, mira quién está aquí. Y yo dije: mi abuelita. Y bajo, estaba yo en la planta alta y bajo, y era el pastor. Chuy, perdónenme. Y nos abrazó y lo abrazamos. No, hermano, hace años que te perdonamos. Y total, hubo una reconciliación. He sido un hombre malo. No, hermano, te perdonamos. Ándele, que lo invito a predicar.
cuando estábamos en la bodega que está aquí enfrente por Enrique Díaz de León, hace muchos años de eso. Y cuando le doy el micrófono, lo presento y le doy el micrófono, lo toma y comienza a decir, empieza a llorar, empezó a llorar. Empezó, ay, ¿y ahora qué le pasa al pastor? Y empieza a decir, Señor, así literal, Señor, tú sabes que yo siempre anhelaba una iglesia como esta. ¿Por qué no me la diste? ¿Por qué no me la diste a mí? ¿Por qué se la diste a Chuy? Y en ese momento me acordé de lo que el misionero había dicho. Todo lo que tenía para ti te lo quito y se lo doy a él. Miren, hermanos, para no alargar la historia, lo que hoy es casa de oración con casi 200 congregaciones alrededor del mundo, deberían de haberse llamado El Camino. Así debería de llamarse. Si él hubiera sido espiritual, pero menospreció, prefirió el aplauso, prefirió el orgullo, se le fue y perdió todo. Hoy se dice apóstol, pero es una lástima escucharlo. Y no hace mucho se me presenta, después de una reunión, se me presenta un hombre calvo, ya, sí, de mi edad. Hola, Chuy, ¿te acuerdas de mí? No, no me acuerdo quién eres. Pues ya me empieza a decir, ¡ay! Edgar, le digo. Lo reconocí, fuimos contemporáneos. Y me dice, le digo, pues ¿cómo te voy a reconocer si traías el pelo largo? Mira, ahora no tienes nada. Y empezamos a bromear y todo. Y ya empezamos a platicar y acordarnos de cosas de años atrás. Y luego me dice, oye, ¿qué crees? Hace 2 semanas, ¿quién crees que fue a mi congregación allá en Tijuana? Le digo, ¿a quién? ¿No te imaginas? No, no tengo la menor idea. Dice, pues el pastor, o sea, nuestro ex pastor. No me digas. Dice, sí. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que hizo? Mira, para empezar, se presenta como apóstol. Dice, ¿y qué crees que hizo? Cuando le sueltan el micrófono, dice, a ver, antes de que ustedes, de darles la enseñanza que les traigo ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen al pastor Chuy Olivares? Dice, pues todos levantaron la mano, pues yo he predicado allí. Pues me conocen ahí en esa congregación. Y todos levantaron la mano, dice, todos, ¿sí? ¿Sí lo conocen? Sí, sí lo conocemos. Dice, yo lo discipulé, yo lo formé, él pasó bajo mi liderazgo y lo que hoy él es porque yo lo deposité en su vida. No ha cambiado. Pero ¿saben una cosa? No tiene nada. Y no lo digo con gusto ni con alegría, lo digo con mucha consternación. Pero lo que Dios quería darle a él, por haberlo menospreciado, se lo quitó. Pero casa de oración debería de llamarse El Camino Ixoye, y no se llama así, porque él menospreció. Hermanos, algunos están a punto de perder todo. ¿Qué van a hacer? Tienen que decidirse. O como Demas. Mira, Pablo, ya de plano, a mí me gusta el mundo. Ya decídanse, pero no pueden estar con un pie en Cristo y otro en el mundo. No, hermanos, a los tibios Dios, ¿qué hace? No, es peor eso, hermanos. Así es que, hermanos, lo de Saúl fue una muy mala decisión. ¿Y tú qué vas a hacer? Decídete. No pierdas lo que Dios tiene para ti. Cierren sus ojos. Padre, te damos muchas gracias. Sabemos que tu palabra a veces es consoladora y reconforta nuestros corazones, pero a veces es dura, a veces es dulce, a veces es amarga. Y quizás es la última advertencia para algunos que han estado vegetando y
entre el mundo, entre que si te siguen, que si no te siguen, que disfrutan de la corrupción de este mundo y se involucran, siguen la corriente de este mundo, pero luego llegan, se congregan una vez al mes y están titubeantes y están a punto de perder todo. Algunos quizás estén a tiempo, algunos quizás ya lo perdieron, no lo sé. Y yo en este momento, Señor, junto con los que hemos decidido seguirte, Señor, oramos por aquellos que están en el valle de la decisión, por aquellos que están a punto de perderlo todo. Jesús mismo lo dijo: el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, y el que fue infiel en lo poco, aún lo que tiene le será quitado para dárselo al que tiene más. Señor, ten misericordia. Tú conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí. Podemos engañar a otros, incluso hasta la esposa o el esposo, pero a ti, ¿quién te va a poder engañar? Nadie te puede engañar. Tú conoces todo. Conoces nuestros pensamientos, conoces los deseos del corazón, conoces las ambiciones desmedidas. Aquello oculto del corazón para ti no está oculto, está a la luz, porque tú penetras hasta lo profundo del corazón del ser humano. Pero también sabemos que tu misericordia es grande, Señor. Y oramos que esta palabra sea oportuna, justo en el momento, para tomar la decisión final de aquí hasta que tú vengas, Señor. Y sí, en esta vida pues tendremos tribulación, aflicciones, pero confía, tú dijiste: yo he vencido al mundo. Y un día el cielo y la tierra pasarán. Todo esto será destruido, pero nosotros esperamos un cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia. La ciudad celestial donde tú mismo enjugarás las lágrimas de nuestros ojos. Aquellos que tomamos la decisión de, sea como sea, que nada nos afiance y nos arraigue en este mundo. Todo esto va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora pónganse de pie todos, por favor. Levanta tus manos al cielo y dile al Señor tu decisión, así de sencillo. No hay más. No podemos estar titubeantes. Los tiempos no mejorarán, acuérdense de eso. Cada vez serán peores. La maldad de este mundo se multiplicará y el amor de algunos se enfriará. Y los que se van a enfriar son esos que nunca se decidieron, no se decidieron, y terminarán como la esposa de Lot, o como Demas, o como Esaú. Dile al Señor: Señor, por tu misericordia líbrame de eso, ayúdame, trata lo que tengas que tratar, pero no me dejes deslizarme, no me dejes apartarme de tu mano, Señor, porque todo pasará, pero tu palabra no pasará.